Yo quiero decir palabras muy breves para simplemente introducir este foro. Yo creo que no es un misterio para nadie que este es un momento particularmente propicio para un debate de fondo. Hay que hacer un debate en serio, que es absolutamente imprescindible. Porque, digámoslo con total franqueza, las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos particularmente difíciles. Hay una ofensiva conservadora que es un fenómeno mundial, se está expresando en todas partes, entre otras cosas la elección americana es también una ilustración muy evidente de esta ofensiva, pero se viven tiempos también muy difíciles para el progresismo en América Latina y por cierto también en América del Sur. Este va a ser el centro de nuestros debates durante el día. Y esto nos parece importante destacarlo. No se trata simplemente de los avatares de los ciclos electorales. No se trata simplemente de las alternancias, siempre normales y necesarias en el funcionamiento de la democracia. Pensamos, y es un tema para discutir, que estamos más allá de las cuestiones electorales en presencia de una ofensiva conservadora que está buscando no solamente un triunfo electoral. Aquí lo que se está buscando es un triunfo ideológico, cultural, que busque derrotar la idea misma del cambio estructural, la idea misma de reformas profundas. Esto es lo que se ve, lo que uno observa en América del Sur y digámoslo también, es lo que se observa aquí también en Chile. La batalla no es solamente una batalla electoral por la próxima presidencia de Chile, es una batalla importante, pero es también la batalla ideológico-cultural, por el sentido de las reformas, por la posibilidad de cambiar de manera profunda nuestros países. De alguna forma se está buscando reescribir la historia, negándole todo mérito a gobiernos que realizaron un enorme esfuerzo de inclusión social durante los años anteriores. Si uno analiza lo que ha sido la historia más reciente de América Latina, se va a encontrar con que tuvimos durante buena parte de los 2000 un verdadero siglo de oro. Tuvimos la convergencia de democracia, de crecimiento, estabilidad macroeconómica, desendeudamiento y una fuerte disminución de la pobreza. Si uno revisa la historia de América Latina, nunca antes esos factores se habían dado de manera convergente. Podíamos tener crecimiento, pero sin democracia. Podíamos incluso tener democracia y crecimiento, pero con un altísimo endeudamiento o altísima inflación. Nunca esta convergencia se había producido. Y digamos también que los gobiernos progresistas algo tuvieron que ver con esta convergencia. Es una discusión también la de saber qué tanto, pero fueron parte de este proceso. Y lo que se busca hoy día es desmerecer todo ese aporte bajo la descalificación simplemente fácil de decir, mire, esto fue populismo, esto fue corrupción generalizada. Ese, el debate es el corazón de la ofensiva conservadora que estamos hoy día enfrentando. Creemos, y este es un modesto esfuerzo, en torno a la necesidad de enfrentar esta ofensiva, que busca una derrota, digamos, ya no táctica, sino que estratégica de las fuerzas progresistas. Para ello, se requiere no una actividad simplemente, un trabajo panfletario, un trabajo publicitario, se requiere un balance ecuánime de lo que ha sido la experiencia reciente. Hay muchos activos en este periodo en materia de inclusión social, en materia de cobertura educacional, en materia de participación política, en materia de política internacional. Con Celso particularmente podremos ver estos temas en la tarde. Hay fuertes activos, pero digámoslo también con claridad, hay también importantes insuficiencias. Cuando uno mira hacia atrás, no puede sino convenir que algo se hizo mal y de repente algo se hizo muy mal. De alguna forma, derrochamos, desaprovechamos todo el tremendo boom de las materias primas y algo que era tan sabido, respecto a lo cual habíamos discutido tanto, la necesidad de una transformación productiva, la necesidad de no depender tan excesivamente de un número muy reducido de recursos naturales, no fue
una idea que estuviese en el centro de nuestras preocupaciones y finalmente nos precipitamos muy alegremente utilizando el boom de las materias primas y para encontrarnos, una vez que este boom termina, en una situación difícil, una situación económicamente estrecha, delicada. Hay un déficit también de reformas políticas. Hay, digámoslo también con claridad, una cierta dependencia de liderazgos unipersonales que se transformaron prácticamente en insustituibles. Hubo también, y esto duele, condescendencia con formas de clientelismo, con formas de financiamiento ilegal de la política, e incluso también con formas de corrupción. Son parte, estos elementos son parte del necesario balance, y lo que nos interesa en este debate es poder profundizar en estos factores para ir avanzando en esta dirección de un balance ecuánime que permita evitar que se le propine al mundo de la izquierda, al mundo progresista, una derrota cultural, una derrota ideológica, y a partir de eso iniciar también un proceso de recomposición política. Así que una vez más bienvenidos a este foro y que tengamos realmente un trabajo muy, muy fructífero. Muchas gracias. Vale, buenos días a todas y todos los participantes de este foro en nombre de la Fundación Friedrich Ebert. Muchas gracias a la Fundación Chile 21 y a Carlos Ominami para recibirnos hoy en su casa tan linda. Como Carlos mencionó, la realización de este foro anual de progresismo en 2017, que es un foro con una historia muy larga y muy interesante, es una oportunidad excepcional para reunir a las personas comprometidas con las ideas de la igualdad y de la justicia social y para pensar conjuntamente en un día las respuestas para los desafíos que enfrentamos en este momento hoy en la región. Como Carlos también ya mencionó, el panorama político de América Latina parece estar ante de una cesura que representa un gran desafío para la izquierda y el progresismo de la región. Durante un poco más de una década, América Latina fue gobernada mayoritariamente por la izquierda y también fue una referencia para la izquierda y para el progresismo en Europa. Había mucha mirada hacia América Latina en la última década. Como reacción al rechazo social de la era neoliberal de los años 90, la cuestión social estuvo en el primer plano de los gobiernos progresistas. Y en este campo lo consiguieron. Me parece que es un éxito grande la reducción de la tasa de desempleo, la formalización del empleo, que es bastante difícil en la globalización que nos confrontamos hoy en día, y la lucha contra la pobreza a través de innovadores programas sociales. Pero también, como yo puedo referirme mucho a Carlos, como ya mencionaste todos los puntos, a pesar de estos puntos o de estos resultados tan exitosos en la política social, en poco tiempo gobiernos conservadores tomaron el poder en países como Argentina y Brasil, y este también tiene una consecuencia para la región. Y aunque la aprobación de la democracia como forma de gobierno en América Latina se mantiene firme y sigue en encuestas como Latino Barómetro como buen evaluado, el crecimiento, distanciamiento de las instituciones democráticas y en especial de los partidos por parte de la población es enorme. Y este es un fenómeno preocupante también para nosotros como Fundación Friedrich Ebert, que nuestra tarea es fortalecer también estructuras democráticas, porque esta distancia tiene un impacto a la calidad de democracia. Y permítanme, como alemana o europea, decir que los puntos que mencionaba Carlos no solamente se encuentran hoy en día en América Latina, me parece también en otros continentes, específicamente en Europa, se vive también un momento con profundos interrogantes, ¿no? La crisis financiera, económica, que todavía no hay una respuesta, ni una respuesta progresista, demuestra consecuencias económicas, pero también políticas y sociales. Y cada día se aumenta también en Europa más la distancia entre la política y la gente. También se habla de vez en cuando sobre la desaparición de la política, hay más lobbyismo de las economías y de los empresarios que hoy en día influyen en la política.
Y tenemos una fuerte crisis de la representación de partidos políticos y parece que las respuestas que a la gente le gusta por el momento es más nacionalismo y más populismo. El mismo fenómeno se observa actualmente en los Estados Unidos y desde una perspectiva progresista es muy preocupante. Y faltan también en Europa respuestas progresistas. Por eso es posible que nos enfrentamos a un momento que cierre una época, que se terminó la última década y que vamos a vivir años bastante complicados en el futuro. Por eso a nosotros como Fundación Política Friedrich Ebert de Alemania nos importa mucho espacios de reflexión de gente de la izquierda y del progresismo que tratan de seguir, de mantener los logros y profundizar un camino democrático en las regiones. Y por eso les quiero decir muchas gracias, específicamente para los invitados internacionales que aceptaron el viaje a Chile, estar hoy con nosotros y todos a ustedes de reservar el tiempo para estar con nosotros hoy y discutir juntos sobre desafíos. Otra vez, de nuevo, muchas gracias a la Fundación Chile 21 para esta iniciativa y nos deseo un muy buen debate y un día interesante. Gracias. Ministro. Muchas gracias, Carlos y Simón, por la invitación a este evento que se ha hecho tradicional, y especialmente a los amigos que han venido desde lejos, algunos que no veía hace tiempo, y siempre es muy grato volver a verlos y quizás ahora más aún, para reflexionar juntos sobre el mundo que estamos experimentando, que es mucho más complejo, lleno de incertidumbres, a diferencia quizás de décadas pasadas. Recuerdo un artículo de un distinguido académico que escribió en la revista The Atlantic, por ahí por el inicio de los 90, y decía por qué pronto íbamos a echar de menos la Guerra Fría. Porque sostenía que la Guerra Fría tenía las amenazas que sabíamos, incluso del aniquilamiento nuclear, pero era predecible, se sabía lo que iba a pasar. Y los años que se venían, y estamos hablando de los 90 apenas, cuando todavía no existía internet, nadie soñaba con un iPad, y todavía la Unión Soviética estaba existiendo o comenzando ya a desaparecer. Pero nos decía, los tiempos que vienen son llenos de incertidumbre, y creo que hoy día más que nunca. De modo que esta reflexión me parece muy importante. Hago esta reflexión, estas breves palabras, desde la perspectiva de Chile, de un gobierno que se entiende como progresista y que percibe los desafíos desde lo que somos, parte de América Latina, de nuestra identidad básica, con un énfasis en América del Sur. Y esa es nuestra identidad fundamental. Por lo tanto, me voy a referir a esa perspectiva, pero antes quisiera decir que cuando hablamos de integración regional y de América Latina, lo hacemos desde la perspectiva de la globalización, es decir, de un país que se ha abierto al mundo durante ya 3 décadas y que le ha permitido enfrentar algunos de los desafíos sociales más importantes desde justamente esa perspectiva de apertura al mundo y de integración. Pero hoy día hay un debate sobre la globalización que ha recibido críticas desde la derecha y desde la izquierda. Hay, y esto ya es algo que no es nuevo, un malestar con la globalización que está bastante extendido. Y creo que el desafío nuestro es cómo mejorar y profundizar este proceso de cambios, no cerrar fronteras, ni mercados, ni adoptar medidas proteccionistas, sino que tener una globalización para todos, que sea vista y que efectivamente signifique beneficios para todos y no para algunos. Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante, porque si no, la alternativa creo que puede ser
muy perjudicial particularmente para los sectores que el progresismo desea representar. Nuestra apertura comercial de Chile nos ha permitido los recursos para cambiar el país. Si uno lo mira de lo que era el año 90 hasta ahora, retroceso de la pobreza, mayor inclusión, avance hacia una educación gratuita y de calidad en todos sus niveles, impresionantes avances en infraestructura. Todo eso muestra un país bien distinto al que heredamos después de la dictadura. Y creo que en buena medida ha sido por esta inserción internacional y porque hemos logrado que los beneficios de nuestra inserción internacional se repartan de manera equitativa entre todos. Pero la desigualdad sigue atentando contra los propósitos del progresismo y creo que continúan siendo un desafío contra la globalización. Estamos viviendo momentos de la historia de grandes transformaciones políticas y económicas globales. El Brexit, el triunfo del no en el referéndum sobre el proceso de paz en Colombia, el resultado mismo de la elección presidencial en Estados Unidos, son solo algunas de las sorpresas que hemos presenciado. Sorpresas porque las encuestas en cada uno de estos eventos importantes indicaban lo contrario. De modo que o hay un problema metodológico con las encuestas o no estamos capturando bien la opinión de la gente. Las opiniones ocultas que no se están reflejando adecuadamente en un momento en que los ciudadanos están empoderados a través de las redes sociales, menos sensibles a las hegemonías mediáticas y haciendo valer entonces sus opiniones en las urnas. Se dirá que siempre ha sido así, pero creo que registramos una tendencia a la ruptura con lo tradicional, con lo esperable. Y hay un factor de descontento muy extendido que nos plantea entonces desafíos de entender mucho mejor por qué ocurre esto, ¿no? Y me parece que hay un súper empoderamiento de los individuos por las redes sociales, por la cercanía de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Y eso lo que está haciendo es que en tiempo real la gente se pronuncia y muchas veces se desencadenen olas de iras que no terminan representando bien lo colectivo, es más bien la representación de lo individual. Claro, porque uno en Facebook puede añadir amigos o hacer delete y por lo tanto tener una comunidad con la cual uno interactúa, pero eso no es el colectivo de una sociedad donde uno tiene que interactuar con otros que piensan distinto y ponerse de acuerdo. Como decía Zygmunt Bauman, la red no es sustituto de la comunidad, y eso sin embargo es lo que está sucediendo hoy día en una era cada vez más digital, que representa nuevamente un desafío económico, porque lo que está sucediendo es que es el capital digital el bien escaso, es decir, el conocimiento, los insumos de conocimiento, ya no tanto siquiera el capital físico o la mano de obra, el bien escaso del conocimiento. Y eso nos plantea un desafío adicional para quienes buscamos representar el progresismo, porque se está dando paralelamente una suerte de curva de Pareto, donde cada vez grupos más reducidos se llevan una proporción cada vez mayor de los beneficios del conocimiento, de la innovación, de la ciencia y la tecnología. Y eso nos plantea desafíos de cooperación, entre otras cosas, de inversión en ciencia y tecnología, de agregación de valor, que si no somos capaces de encabezar eso, probablemente esta situación de desigualdad se va a profundizar en vez de disminuir. Percibo además que vamos hacia una profunda recesión geopolítica, que creo que es más peligrosa aún que cualquier recesión económica. ¿Por qué? Porque percibo ausencia de liderazgos internacionales. Percibo menos compromisos colectivos.
y una declinación de los valores humanistas a los cuales el progresismo debiera representar, por lo menos. Y eso es un desafío, como digo, de una recesión geopolítica que creo que podría ahondarse en los próximos años, al menos que quienes no estemos de acuerdo con esa perspectiva busquemos algún grado de concertación. Y este escenario de incertidumbre nos parece fundamental, por lo tanto, tener una reflexión estratégica. Y quiero contarles de lo que hemos iniciado en la Cancillería desde la perspectiva de Chile, por cierto, para imaginarnos la política exterior de Chile en 2030, que coincide además con los objetivos de desarrollo sustentable, que es una buena manera de orientar las prioridades del desarrollo. Y por eso hemos emprendido este ejercicio, que va a ser con el Congreso, con partidos políticos, sociedad civil, académicos, a los cuales yo quiero invitar desde ya a todos los chilenos que están a sumarse, porque vamos a empezar a constituir grupos de trabajo y subgrupos de trabajo para imaginarnos cuál debiera ser la posición de Chile de aquí al 2030, para no pensar simplemente en lo que será Chile y el mundo el próximo año o la próxima administración de gobierno, sino que pensar en un sentido un poco más estratégico, ejercicio que acabamos de inaugurar por lo demás con Argentina, gracias a una brillante idea de constituir una comisión binacional que imagine la relación, lo que queremos entre Chile y Argentina de aquí al 2030. Y hemos constituido un equipo bien interesante y ahora lo que estamos haciendo desde la perspectiva de Chile es expandir para mirar la inserción en el mundo de nuestro país. Y hay múltiples preguntas que surgen. ¿Cómo avanzamos al establecimiento de una Agenda 2030? ¿Cuáles son los principales retos políticos y económicos que va a enfrentar Chile en los próximos años? ¿Cuáles son las principales líneas de acción que quisiéramos promover en el ámbito regional, prioritariamente, en el ámbito hemisférico y global, en el ámbito del Pacífico, que para Chile es tan importante? ¿Qué rol debe jugar nuestra política comercial, nuestra política de cooperación, que es crecientemente activa? Porque la política exterior no se puede agotar en meramente una política comercial, y creo que hemos dado evidentes pruebas de que eso no es así, con acciones muy concretas. Y hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. El surgimiento de China como una potencia política y económica global inevitable. Eso lo acabamos de ver con la visita del presidente Xi Jinping, donde hemos suscrito una asociación estratégica integral y firmado 12 acuerdos en distintos ámbitos, inversiones, económicos, la instalación del Banco de la Construcción en Chile, que ya es un hecho, el posible inicio de la negociación para que Chile ingrese al Banco Asiático de Inversiones, y el reconocimiento de que China es la potencia ascendiente y que la región de Asia-Pacífica es el horizonte del futuro. Eso me parece incuestionable a estas alturas. Y eso plantea, claro, la trampa de Tucídides, de qué sucede con la potencia status quo versus la potencia ascendiente, que en el pasado siempre ha llevado a tensión, y cómo se maneja esas tensiones en el sistema internacional en los años que vienen. Y por lo tanto, Chile va a estar prestando mucha atención a su vinculación con China y con la región Asia-Pacífico, con la cual tenemos una cierta trayectoria de muchos años, no es nueva. Y también tenemos que mirar al norte y cuidar nuestra relación con la otra gran potencia mundial, Estados Unidos, trabajando tanto a nivel federal como a nivel estadual. Chile tiene programas importantes con California, el programa Chile-California, que existió en los 60 y ahora se ha reactivado de manera muy potente, con el estado de Washington, que ha expresado interés, y Washington tiene empresas innovadoras muy importantes. Posiblemente con el estado de Massachusetts, con el cual hay un acuerdo, pero que es un acuerdo que todavía no ha alcanzado el nivel esperado. Y hacerlo desde la perspectiva de las coincidencias con Estados Unidos y de la independencia.
porque Chile siempre ha tenido con Estados Unidos una actitud de clara autonomía, incluso en los momentos más difíciles, cuando le dijimos que no a Estados Unidos, cuando quería hacer uso de la fuerza al margen del Consejo de Seguridad respecto a Irak. Y Chile, negociando un acuerdo bilateral de comercio, como estaba en ese momento, le dijo no a Estados Unidos. Por lo tanto, se maneja esa relación importante, donde creemos que somos socios con Estados Unidos desde la independencia. Y creo además que tenemos la necesidad de profundizar las alianzas con los países like-minded, con los países con criterios afines. Si el mundo se está transformando cada vez más incierto, tenemos que profundizar las relaciones con los países que tienen una visión, si no progresista, una visión abierta. Y ahí hay muchos. Y en las últimas semanas yo me encuentro con colegas cancilleres, ministros de comercio, que tienen una visión semejante de que esta es la hora de concertarnos más y de resistir las fuerzas de las barreras, los muros, el proteccionismo. Porque aquí está en juego entonces el porvenir de todos. Y ahí me parece muy importante porque tenemos afinidades. Mencionaría un solo país, que incluso más pequeño que nosotros, Nueva Zelanda, con el cual tenemos afinidades políticas, comerciales, culturales, donde hay estudiantes chilenos, miles de estudiantes chilenos en Nueva Zelanda. Y como Nueva Zelanda hay muchos países más, y lo menciono solo porque he estado muy recientemente con ellos, y me parece un ejemplo, junto con los países escandinavos, muchos otros europeos, que creo que tenemos coincidencia. Asimismo, yo creo que tenemos que ahondar la promoción del multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Y eso en base a que Chile siempre ha tenido un sustento fuerte en los organismos internacionales, porque somos más fuertes en la medida que tenemos el derecho internacional de nuestra parte y nos juntamos con otros en los organismos internacionales y se respetan las reglas, los convenios y lo que ha sido entonces el sustento de la comunidad internacional. Eso es fundamental para Chile y creo que más aún en estos tiempos, para incluso poder sustentar lo que algunos dicen que es el poder blando de Chile, y que algún alto personero brasileño alguna vez dijo que Chile era una potencia conceptual. Tenemos que afirmarnos entonces en el multilateralismo. Pero lo más importante y lo clave es avanzar en la integración regional y con nuestros vecinos. Este es nuestro barrio, más aún cuando el mundo se organiza en macroregiones. Y cada una de las macroregiones, Europa, Asia Oriental, uno ve el avance que hay, pese al proteccionismo hay avances. El acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, el acuerdo del RCEP, que todavía no se finaliza, que había perdido una fecha a finales de este año, pero he estado conversando con las autoridades chinas y las de ASEAN y me dicen que han programado una nueva ronda para mitad de año, de manera de que de aquí al próximo año el acuerdo del RCEP estaría concluido. Es decir, todos los países de ASEAN, con China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, bueno. Es decir, hay aquí negociaciones de macroregiones y cuando uno ve el comercio intrarregional de estas regiones es muy potente, entre el 50 y el 65%, pero en cambio en América Latina y el Caribe, cuando miramos el comercio intrarregional, es menos del 18% hoy día. Cuando miramos la Alianza del Pacífico, que es muy prometedora y Chile tiene un compromiso muy fuerte, no alcanza el 9% del comercio intrarregional. De modo que hay mucho por hacer y tenemos que mirar, yo creo que al vecindario, porque hoy día me parece no es solo una conveniencia, sino que una verdadera necesidad. Y por eso estamos profundizando los lazos ya avanzados con vecinos como Argentina, por ejemplo, donde el trabajo que hemos hecho en los últimos tiempos ha sido verdaderamente notable, donde hemos avanzado en conectividad, en proyectos concretos,
en comercio, en concertación política, en materia ambiental, ¿no? Y lo mismo estamos comenzando a hacer con Perú. Yo acabo de estar en visita oficial en Perú y ahora viene el presidente Kuczynski y las perspectivas son enormes. ¿Para qué decir con el resto de los vecinos? Con Brasil es una relación histórica que debemos retomar porque Brasil ha sido, es y siempre será fundamental para Chile. Hemos concordado corredores bioceánicos para vincularnos más fuertemente desde Puerto Multiño, pasando por Mariscal Estigarribia en Paraguay, saliendo por Argentina hacia los puertos del norte de Chile. Eso está siendo una realidad. A diferencia del pasado donde había un discurso, pero hoy hay proyectos concretos, hay acuerdos concretos y esto está caminando. En Uruguay acabo de estar para firmar un acuerdo de libre comercio entre los dos países, más allá del acuerdo de complementación económica que ya teníamos. Y lo importante es que aquí hay capítulos interesantes sobre comercio electrónico, servicios y un capítulo inédito sobre género para impulsar la participación de mujeres emprendedoras en el comercio bilateral. Y eso es una dimensión progresista de los acuerdos de libre comercio. Cuando uno empieza a pensar, si yo firmo un acuerdo de libre comercio, ¿dónde están las cosas que no hemos hecho todavía? Igualdad de género, empoderamiento es uno de ellos. Yo creo que eso es inédito. Chile ha firmado acuerdos con 65 países del mundo. Este es el primero que tiene un capítulo de género en un acuerdo de libre comercio. Entonces creo que tenemos que seguir en esa perspectiva. Por cierto, yo respecto a otros vecinos como Bolivia, yo quisiera imaginarme de que aquí al 2030 vamos a estar hablando de integración económica, social, cultural, y que vamos a estar mirando el horizonte y no el siglo XIX. Esa sería mi esperanza, por lo menos. Y creo que en general se ha ido probando nuestra propuesta de una convergencia en la diversidad. Cuando dijimos, estamos comprometidos fuertemente con la Alianza del Pacífico, pero tenemos que mirar al Mercosur, porque Chile tiene intereses en el Pacífico, por cierto, sin duda, pero también en el Atlántico. Hay comercio, inversiones, hay historia. Y por lo tanto no podemos tener esta situación como de una suerte de enfrentamiento que había cuando llegamos al gobierno entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. No, nosotros dijimos convergencia en la diversidad. Son dos proyectos distintos, pero ¿por qué no buscar las convergencias posibles como un plan de acción? Lo pusimos sobre la mesa, hubo escepticismo, incluso críticas internamente. Aquí éramos poco menos que ingenuos de proponer algo semejante porque los dos bloques eran tan distintos. Pero si lo que estábamos buscando no era la fusión de los dos bloques, lo que estábamos diciendo, ¿por qué no hacemos juntos, de manera pragmática, aquello que hoy día se está haciendo separado? Y que podemos crear más comercio, crear más interacción, si es que nos ponemos de acuerdo. Y hubo una respuesta favorable del anterior gobierno de Brasil y de Uruguay y Paraguay. Hoy día hay una coincidencia y hoy día hay entonces un plan de acción centrado en qué, cosas bien concretas: facilitación de comercio, ventanillas electrónicas únicas, movilidad de personas, cooperación entre las aduanas de los países. ¿Cómo uno va a crear eso? Mayor sintonía, mayor facilidad, comercio, turismo, interacción, coincidencias políticas respecto a los desafíos que estamos enfrentando. Eso me parece fundamental y yo creo que se ha ido probando que estábamos en lo correcto al hablar de una mayor integración y diálogo entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Y creo que tenemos que agregar más valor a los bienes y servicios que exportamos, y en ese sentido la inversión en ciencia y tecnología es fundamental. Educación de calidad, ampliar la inversión en productividad. Sin embargo, los esfuerzos nacionales en educación y en ciencia y tecnología casi siempre suelen ser, por lo menos en nuestro caso, de una escala demasiado pequeña, tanto en términos de recursos humanos como en recursos financieros. Y por eso, si pensamos en el 2030, tenemos que pensar en cómo unimos fuerzas en esta materia. ¿Y cómo invertimos más? Porque Chile invierte en ciencia y tecnología el 0,4% del PIB. O sea, tendríamos que aspirar mínimamente a invertir el 1%.
Y por lo demás en Chile lo que sucede es que la inversión es principalmente del Estado, a diferencia de los países desarrollados donde los que invierten en ciencia y tecnología es fundamentalmente el sector privado apoyado complementariamente por el Estado. Aquí se da la inversa, todo el esfuerzo es hecho por el sector público. Por lo tanto, el que podamos cooperar en estas materias, y hay algunas donde somos más competentes y otros menos. En Chile estamos bien en biotecnología, en astronomía, y hay otros países vecinos que tienen competencias interesantes que pudiéramos buscar esa complementariedad. Y me parece que ese es un desafío que tenemos, importante que tenemos por delante para articular iniciativas productivas en cadenas regionales de valor. Me parece que este es un desafío pendiente importante. Quiero destacar además que tenemos que ser solidarios, cuando podemos por lo menos, hacer el esfuerzo mayor. Y por eso que en nuestras regiones hemos, junto con Brasil, Argentina, tantos países que están representados acá, Uruguay, hecho un esfuerzo por cooperar con una fuerza de mantenimiento de la paz en Haití durante muchos años. Y eso ha significado solidaridad, apoyos concretos, porque cuando uno manda fuerzas militares a una operación de paz de Naciones Unidas, uno no recibe el desembolso completo de los gastos. Y cada uno entonces de los países que han estado ahí contribuyen de manera muy significativa. Para no hablar del compromiso fundamental que ustedes verán durante el seminario del proceso de paz en Colombia, donde Chile es un país acompañante desde el inicio, y esperamos que lo acordado ahora, el ajuste que se hizo al acuerdo final que fue rechazado por el no, ahora ojalá tenga el apoyo del Congreso y podamos también lanzar formalmente las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Santos y el ELN, que es el grupo más pequeño pero igualmente significativo, donde Chile es país garante conjuntamente con varios países amigos de la región y también con Noruega, como es el caso de la negociación con la FARC. Este es un desafío bien fundamental, porque es consagrar que América Latina es una zona de paz, poniendo fin a la guerra que se ha extendido durante 52 años. Por lo tanto, eso es para Chile y para el resto de los países de la región ha sido un compromiso ético, político, y me parece que estamos a puertas de llegar a esa meta y de estar después en el postconflicto, porque hay que acompañar a Colombia para la verificación, como están ahora, 20 efectivos chilenos en terreno, y hay de otros países, y vamos a desplegar más personal una vez que el asunto esté plenamente consolidado. Yo quisiera finalmente recordar el por qué tenemos una América Latina donde vemos tantos estudiantes, ambientalistas, defensores de derechos de las mujeres, jubilados que salen a la calle a plantear demandas que muchas veces los partidos políticos no han sido capaces de asumir. Me parece que hay un compromiso del progresismo con la democracia y la alternancia en el poder a través de elecciones que es absolutamente fundamental. Y yo quisiera decir que el progresismo no puede callar cuando se viola el Estado de Derecho, cuando se desconoce la soberanía popular expresada en las urnas, cuando hay presos políticos. Yo creo que cada uno de nuestros países pasó por una historia donde aquello forma parte de principios que son absolutamente insoslayables. Nadie es ingenuo en la política internacional tampoco, pero aquí hay cuestiones que, si el progresismo no es capaz de levantar la voz, puede perder legitimidad, como puede perderla si no habla claramente para no admitir la tolerancia con la corrupción porque otros lo hacen. Yo creo que ahí hay lecciones
que me parecen absolutamente fundamentales para el futuro. Me parece bien, como decía Carlos, que esta sea parte de la reflexión. Así que termino simplemente subrayando nuestro compromiso con América Latina y el Caribe. Le hablamos al mundo a través de lo que somos. Me parece que podemos tener ladrillos para construir este edificio tan difícil de la integración, de la cual mucho se habla pero poco se hace, pero me da la impresión de que con una actitud pragmática, realista, podemos ir configurando ladrillos con vecinos en subregiones para hacer una integración que responda a las aspiraciones del progresismo, pero responda más bien a las aspiraciones de toda la ciudadanía, por la historia, por las ideas y por el futuro, que me parece absolutamente insoslayable, que amerita un mayor diálogo, un mayor entendimiento y el unir fuerzas para enfrentar las incertidumbres que tenemos en el horizonte. Muchas gracias. Gracias, ministro. Creo que hay planteado en su intervención un conjunto de temas que son temas, algunos de ellos debatibles, pero que deben ser parte de esta reflexión que nos conduzca a mantener en alto una propuesta progresista para nuestros países. Con el ministro habíamos convenido de que tenía poco tiempo. La idea es que pudiera hacer una presentación y darle ahora la posibilidad de... ¿Puedes quedarte un poquito? Dimos las explicaciones por Alicia. Entonces la idea sería pasar inmediatamente a la presentación de Marco Aurelio, y creo que es muy bueno que el canciller pueda quedarse unos minutos para escucharla. Bien. Te dejo, Jaime. Amigas y amigos, buenos días. Yo no sé cuántas veces vine al foro, sé que fueron muchas. Como no vine las dos últimas, creo que por problemas de agenda, en función de las responsabilidades que tenía en el gobierno, Carlos decidió vengarse y proponerme un tema muy sencillo, que es el fin de un ciclo de gobiernos progresistas en América del Sur. Pero yo, más allá de las cuestiones que voy a plantear acá, quisiera decirle que no solo agradezco la invitación, sino que tengo un gusto muy grande de poder compartir estos 2 días con viejos y nuevos amigos, con gentes que sé que están muy involucrados en este debate progresista sobre América Latina, y de tener acá presentes personas con las cuales trabajamos juntos durante mucho tiempo. No quiero ser chauvinista, pero hago un destaque personal a mi amigo Celso Amorim, gran canciller de Brasil, responsable sin duda alguna por una política externa que él mismo calificó, y todos nosotros aceptamos esta calificación, de una política activa y altiva. A Heraldo, que tuve como embajador antes que fuera al gobierno, bueno, no hablo de Carlos porque tendría que revelar cosas que no puedo revelar. Pienso que una de las cuestiones que Heraldo planteó en su intervención tiene un gran interés metodológico para nosotros. Vivimos un periodo de grandes incertidumbres. Y si alguien tiene dudas sobre eso, cada semana la prensa nos ofrece una de esas incertidumbres. Brexit, paz en Colombia, elección de Trump, ahora mismo la interna
del Partido Social, de la derecha y del centro derecha en Francia, y ahí vamos, y vamos a tener otras, sin duda alguna, otras sorpresas, pero sorpresas le da la vida, ¿no? Quiero finalmente en esas observaciones de carácter preliminar decirles que voy a hablar muy referido a Brasil. Obviamente trataré de tocar cuestiones que son de la región, pero mi punto de referencia es Brasil. Hay una pregunta hoy día que todos tenemos. Estamos asistiendo efectivamente al fin de un ciclo progresista que, para tomar una referencia cronológica, hubiera iniciado en fines del siglo pasado con la elección de Chávez y estaría en declinio en esa mitad de la segunda década, ¿o no? Lo primero, quizás fuera interesante calificar lo que fue ese ciclo. No es muy fácil, porque es un ciclo que agrega experiencias económicas, políticas y sociales muy distintas. Yo diría, sin embargo, que la ascensión de gobiernos progresistas se dio por elecciones limpias, libres y masivas, que tuvo dos rasgos distintos. Uno de ellos de los gobiernos progresistas en el Cono Sur, porque acá nosotros vivimos una experiencia común que fue la experiencia de las dictaduras militares, que provocaron transiciones extremadamente complejas, ninguna de ellas con ruptura, todas de ellas tratando de reconstituir, pero a la vez de preservar aspectos institucionales del antiguo régimen. Y la otra experiencia fue la experiencia que se nos aparecía como más radical, la experiencia de algunos de los países andinos. Quiero poner énfasis sobre todo en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, países en los cuales también la constitución de gobierno se dio por elecciones con amplia participación social, pero además introduciendo en la vida política de esos países actores que no tenían una presencia muy fuerte. Quiero evidentemente referirme a la cuestión étnica, sobre todo en países en los cuales los pueblos originarios estaban casi viviendo una situación de apartheid, no un apartheid legal como hubo en África del Sur, pero un apartheid de hecho. En todos los casos, nosotros enfrentamos una herencia del régimen autoritario que existía no solamente desde el punto de vista institucional, pero también existía desde el punto de vista económico y obviamente con grandes proyecciones sociales. Acuérdense que en la transición de nuestros regímenes fue marcada, entre otras cosas, por grandes crisis mundiales, ¿no?, que tuvieron un efecto fuertísimo en la región. La crisis rusa, la del sudeste asiático, la mexicana y finalmente la crisis argentina, que fue, digamos, una de las más graves que nuestra región vivió. A todo eso se suman el hecho que en esos países, en ese periodo de transición, en una gran medida se estaban aplicando las recetas del consenso de Washington, que tuvo un impacto social gravísimo, y creo que sobre todo en el caso argentino y en el caso brasileño eso fue muy visible. Por esa razón, digamos, cuando se trató de calificar los regímenes que surgieron después, los gobiernos que surgieron después, se trató de calificarlos como gobiernos post-neoliberales, lo que obvio es menos que un concepto, es una noción muy general que no daba cuenta de las particularidades ni de la generalidad y sin embargo no llevaba en cuenta tampoco el hecho que en muchos de nuestros países, incluso en el caso brasileño, se había mantenido
herencias de las políticas macroeconómicas del periodo neoliberal. Quizás entonces lo más importante sería que, lejos de buscar un concepto o una noción, nosotros tuviéramos más bien que describir un poco lo que significaron esos gobiernos que ahora estarían en crisis en la casi totalidad de los países. Carlos ya mencionó gobiernos que practicaron políticas macroeconómicas más o menos equilibradas, con énfasis muy fuerte en el combate a la pobreza, a la exclusión social y a la desigualdad, políticas sociales que se multiplicaron en apoyo a esos objetivos generales, énfasis en el mercado interno y en una mayor intervención del Estado en la economía, expansión y diversificación del comercio exterior, beneficiado por el boom del comercio mundial, en particular de las commodities, reivindicación de soberanía nacional y énfasis en la integración regional. Obviamente, todos esos factores aparecieron en forma diferenciada en cada uno de los países. En el caso de Brasil, pero no solamente en el caso de Brasil, yo diría que los aspectos sociales más importantes fueron una expansión extraordinaria del empleo. Nosotros creamos 21 millones de empleos formales en el país. Segundo lugar, una ampliación de la renta de los trabajadores. La renta, el salario mínimo en Brasil creció en términos reales durante ese tiempo en 78%. Y nosotros tuvimos también mecanismos muy importantes de inclusión social, puesto que fueron sacados de la pobreza y de la pobreza absoluta cerca de un poco más de 40 millones de hombres y mujeres. ¿Por qué entonces se habla de un fin de un ciclo? Yo creo que por hechos que todos nosotros leímos en los periódicos, conocemos, analizamos. La profunda inestabilidad que hay en Venezuela. Uno se pregunta hasta cuándo va a durar el régimen chavista. El golpe parlamentario antes de eso que ocurrió en Paraguay. Derrotas electorales que nosotros tuvimos en Bolivia y Ecuador, aunque hubieran sido derrotas en elecciones municipales, ellas tuvieron de cualquier manera un carácter plebiscitario. La derrota del peronismo en Argentina, esa sí tiene una dimensión más amplia, porque por primera vez se establece un gobierno no peronista después del 45 por un camino electoral, tengo entendido. La crisis incluso del gobierno de la nueva mayoría. Yo no soy más diplomático, pero no quiero entrar en detalles sobre la situación chilena. Y finalmente, y tal quizás para nosotros lo más importante, el golpe en Brasil, seguido de derrotas importantes en las elecciones municipales recientes, lo que provocó una crisis muy fuerte en la izquierda en general y en el Partido de los Trabajadores en particular. Hay que decirlo, y después diré algo sobre eso, que la derrota en el caso de Brasil no es solamente la remoción de un gobierno, del gobierno Dilma Rousseff, sino que es un intento de una profunda contrarreforma en el país. Profunda contrarreforma, tengan presente eso. ¿A qué atribuir esa derrota? Centrando una vez más en el caso brasileño, pero no exclusivamente, insisto. Muchos podrán perfectamente detectar en sus países o en otros países síntomas parecidos, situaciones semejantes. Yo dividiría en dos aspectos. En primer lugar, lo que representó concretamente la ofensiva de la derecha y después examinar cuáles serían las responsabilidades de la izquierda. Quiero decirles que voy mucho más enunciar
problemas que tratar de resolverlos. Creo que todos nosotros en nuestros países y en un foro como ese estamos, entre otras cosas, tratando de pensar lo que está ocurriendo. Estamos haciendo algo que no muchas veces los progresistas hacen, que es hacer una reflexión en medio a los acontecimientos. En general, cuando los acontecimientos están en nuestro favor, estamos muy entusiasmados y abandonamos esta capacidad de reflexión. Y en otras veces, cuando los acontecimientos son muy desfavorables, quedamos un poco deprimidos y pasamos no solo a lamentarnos, sino que atribuir a los enemigos la responsabilidad. No, nosotros tenemos que examinar, obviamente, sendas responsabilidades que nosotros tenemos, sin embargo, ¿no?, tener claro por qué llegamos a esta situación, incluso por la acción de nuestros enemigos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la acción de la derecha en el caso brasileño? Y creo, insisto una vez más, que eso puede también ayudar a comprender otras situaciones. En primer lugar, una utilización del Parlamento como instancia fuerte de remoción, una vez que en el caso brasileño, como también en el caso paraguayo, se trató de un golpe parlamentario, es decir, un golpe de nuevo tipo. El canciller de España, que no puede ser acusado de un radical de izquierda, había detectado que el precedente más importante de todo eso fue el golpe en Ucrania, que también fue un golpe parlamentario, en el cual también se sumaron otros factores que creo que aquí en América del Sur tienen una importancia muy fuerte. En el caso brasileño hay que decir que nosotros tenemos una inestabilidad del sistema partidario muy fuerte, distinto del caso de Chile, de Uruguay, para citar dos ejemplos de instituciones más estables. Nosotros tenemos una pluralidad infinita de partidos, ahora son 27, y Amorim mencionaba que en los partidos que están proponiendo crearse hay el Partido de las Mujeres, que es presidido por un hombre, por supuesto. Entonces, eso obviamente impide que nosotros tengamos, en el caso brasileño, un perfil muy estable de partidos. Yo creo que en Chile está ocurriendo un poco ese fenómeno de multiplicación de partidos que quizás vaya a romper una cierta estabilidad del periodo de la concertación, de un bipartidismo sui generis, compuesto de grupos y partidos dentro de cada uno de los polos. En el caso de Brasil, no. Es la multiplicación total, y lo que unificaba a los partidos eran concretamente las prebendas, los favores que el presidente otorgaba, ¿no? Por eso se creó, los politólogos allá llamaban ese sistema de un sistema de presidencialismo de coalición. Y hay una cosa interesante, que no sé si todos saben, que una gran parte de los ministros de la presidenta Dilma Rousseff son hoy día ministros del usurpador Michel Temer, y eso algo debe significar desde el punto de vista del sistema institucional que nosotros tenemos. Justicia. Nosotros tuvimos un proceso también de utilización de ciertos segmentos de la justicia, y yo diría crecientes, en temas políticos. A eso llamamos, yo no sé si esa expresión existe, la computadora no la aceptó, judicialización de la política. Bueno, si nosotros tenemos judicialización de la política, nosotros tenemos también politización de la justicia, lo que es un gran complicador para el funcionamiento del sistema institucional. Y nosotros tenemos además efectos de demostración que se plantean en el interior del Poder Judicial, vale decir, cada vez más los huecos, los vacíos institucionales, la justicia trata de resolverlos, supuestamente en base a leyes, pero muchas veces en base a posiciones políticas disfrazadas de posiciones jurídicas. Tercer lugar, enclaves en el Poder Ejecutivo. En el caso concreto de Brasil, nosotros tuvimos
una participación muy fuerte de sectores de la Policía Federal, de sectores del Ministerio de Hacienda, también en investigaciones que trataban no solo de criminalizar políticos, sino de criminalizar incluso figuras del gobierno mismo. Y cuarto lugar, obviamente, la acción de los medios. Alguien me preguntaba ayer sobre qué tanto esta acción de los medios había sido importante. Yo diría total. Los medios funcionaron concretamente como un partido político, con una especie de comité central, ¿no? Y departamento de agitación y propaganda también de posiciones de la oposición, ¿no? Y ellos también muy vinculados con el Poder Judicial. Para eso valdría la pena que conocieran, digamos, la fuente de inspiración de los juicios que están hoy día ubicados en Curitiba, que es los procesos Manipuliti en Italia, en los cuales los jueces y magistrados en general aconsejaban siempre la utilización de dos instrumentos para apresurar y llegar a determinadas conclusiones. Una de ellas era filtrar noticias por la prensa y con eso crear un ambiente político y de opinión pública favorable a su acción, y por otra parte también determinar prisiones preventivas que servían concretamente para apresurar las famosas delaciones, para que los que ahí estaban detenidos y nunca tuvieron esa experiencia de cárcel, nosotros sí la tuvimos, así que nada nuevo, ¿no? Los que tuvieran esa experiencia de cárcel efectivamente se sintieron obligados a cortarlas. Creo que, insisto, que la cuestión de la fragilidad de nuestras instituciones políticas, y ahí entramos en una de las cuestiones para la cual Carlos llamó la atención, cómo no fuimos capaces de hacer todas las reformas, o por lo menos muchas de las reformas políticas necesarias. Creo que esos vacíos esos huecos tuvieron una importancia muy grande para que hubiera esa judicialización de la política, a mi juicio, en varios aspectos, con fuertes amenazas sobre el Estado democrático de derecho. Finalmente, llamaría para dos factores más inmateriales, por así decirlo. Un peso creciente de las ideas conservadoras. Y creo que eso debiera ser objeto de una reflexión de nuestra parte. Cómo las ideas conservadoras muchas veces ganan sectores populares, es decir, sectores que no estarían en el mapa que nosotros de izquierda teníamos en nuestra cabeza, previstos para eso. Esas ideas conservadoras tienen como uno de los canales importantes, en el caso brasileño, las iglesias evangélicas, que son iglesias que no están preocupadas, como la Iglesia Católica, con el problema de la trascendencia. Muchos de nosotros estamos preocupados con eso, algunos estamos conformados que no habrá trascendencia, otros buscan en la Iglesia Católica una respuesta, pero los evangélicos ofrecen respuestas para problemas inmediatos, frustraciones en las relaciones de pareja, en relaciones de trabajo, con los vecinos, etcétera, etcétera. Y las respuestas son de tal forma importantes que los pobres, muchas veces con grandes dificultades económicas, sostienen económicamente estas iglesias y pasan a compartir un ideario conservador en términos de valores morales de la sociedad. Eso significa concretamente que muchas veces no solo perdimos una base social importante, pero más que eso, las perdimos también desde el punto de vista de una cultura política alternativa. Y creo, finalmente, que obviamente hay factores sobre los cuales nosotros quizás un poco reacios a un pasado muy centrado en el economicismo, no hicimos una reflexión muy fuerte.
muchas veces nosotros no nos dimos cuenta de todos los factores económicos internacionales, sobre todo aquellos que supervinieron después de la crisis de 2008. América del Sur, Brasil, son parte de un sistema económico global. Y discutir exactamente la posición que nosotros tenemos y las alternativas que se abren para nosotros me parece absolutamente importante. Eso entonces significa que nosotros, cuando después de la caída de la presidenta Dilma Rousseff por la votación del impeachment, que obviamente no fue como el paraguayo, que se resolvió en 48 horas, no, allá meses, toda una serie de artificios jurídicos, etcétera, etcétera, nosotros empezamos a asistir un movimiento de regresión, de contrarreforma importantísimo, que no sé si afuera del país se tiene absolutamente claro. Es una contrarreforma que busca fraudar resultados de las 4 últimas elecciones presidenciales. Es decir, los sectores progresistas ganaron las 4 últimas elecciones presidenciales y un año después de esa victoria, ¿no?, prácticamente, nosotros tenemos en marcha un proyecto que es un proyecto bajo el nombre de austeridad, tratando de enfrentar problemas reales de la economía. Propone qué cosa? Congelar el presupuesto del país por 20 años. Por 20 años. Y no solamente congelar, sino que poner ese dispositivo en la Constitución brasileña, lo que significa concretamente que encontrar una correlación de fuerzas capaz de cambiar la Constitución en el futuro es muy, muy, muy difícil. Eso significa concretamente, ya hay estudios que los economistas hicieron, que en 15 años más nosotros estaremos con una economía semejante a de 2 países africanos los más rezagados. No quiero mencionarlos acá. Y por lo tanto, tendremos una tendencia cada vez más grande, más fuerte, de disminuir la inversión en políticas públicas, sobre todo educación, salud, pero sobre todo tendremos la incapacidad de poner en manos del Estado, ¿no?, la obligación de hacer inversiones importantes para el desarrollo de una infraestructura que es todavía precaria en el país. Más que eso, o menos que eso, porque eso me parece lo más importante, hay también un proyecto de reforma de las pensiones que se va a seguir a eso, de una reforma laboral, y ya está votado, por lo menos en el Senado, la otorga del pré-sal brasileño a las empresas internacionales, a sabiendas que antes las ganancias del pré-sal serían dirigidas fundamentalmente para apoyar la educación y la salud, lo que significaría concretamente algo de muy importante. Es decir, entonces es un ataque no solo a los 4 gobiernos progresistas elegidos por voto popular, sino que es un ataque a la Constitución del 88, sino que es un ataque concretamente a leyes, incluso leyes laborales, que se establecieron en el país desde 1943. Y todo eso puesto en marcha por un gobierno que es un gobierno ilegítimo, no es un gobierno que fue elegido, es un gobierno, además, compuesto por personas que están amenazadas en las próximas semanas de ir en cana, ¿no?, por las responsabilidades que tienen en malhechos realizados. Finalmente, quiero llamar la atención para los problemas que deben estar presentes en la crítica, o como se decía en el pasado, en la autocrítica que nosotros tendremos que hacer. Y pienso también que es un problema que se plantea teniendo en cuenta las diferencias de cada uno de los países de la región,
para toda América del Sur. Nosotros no tuvimos la capacidad de comprender los cambios sociales en la estructura social que nosotros mismos fuimos capaces de provocar. ¿O alguien cree que si nosotros creamos 21 millones de empleos, si nosotros hacemos subir el ingreso de los trabajadores en el 79%, si nosotros sacamos 40 millones de la pobreza absoluta, la sociedad de 2015 será la misma sociedad de 2002? No lo es. Y no se puede pedir de esa sociedad gratitud, como algunos trataron de hacerlo. Qué ingratos que fueron, no reconocieron toda esa obra. No es ese el problema, porque incluso no hubo percepción de que eso significaba concretamente efectos de políticas sociales. Encuestas que fueron realizadas por un instituto interesante que en Brasil llamado Data Popular mostravam concretamente que a gente toda reconhecia que havia cambiado de vida. A que atribuir isso? A mim, primeira resposta. A la família, segunda resposta. A Deus, terceira resposta. E al final, ao governo. Bem pouquito ao governo. Então, isso significa concretamente que houve aí uma pérdida de capacidade de compreender, né? E isso se reflejava muitas vezes, incluso em um conceito que nós introduzimos, a meu juízo, equivocado, que era que havia nascido em Brasil uma nova classe média. Não era isso. Havia nascido em Brasil novas capas de trabalhadores, né, que tinham outras perspectivas e que muitas vezes não se acomodavam com os conceitos tradicionais que nós no passado encontramos em manuais marxistas ou submarxistas. Para explicarla, isso significa que surgem novas aspirações na sociedade. E essas novas aspirações, distinto de lo que ocorreu nos 30 anos gloriosos em Europa, elas não podiam ser atendidas por el welfare state, porque o welfare state nosso quedou por la mitad, ou quedou quizás por um terço, né? E não foi capaz efetivamente de resolver todos esses problemas. Cambios no mundo do trabalho. Não quero entrar em muitos detalhes porque já há uma vastíssima sociologia do trabalho sobre isso, mas esses cambios no mundo do trabalho não foram estudados, sobretudo por las centrais sindicais, que passaram a tratar com uma classe trabalhadora teórica que não correspondia muitas vezes a uma classe trabalhadora real, né, composta muitas vezes de homens e mulheres individualizados em suas atividades no mundo produtivo ou no mundo dos serviços. Surgimento de novos movimentos sociais que estão ligados, sem dúvida alguma, a um processo agudo de urbanização, no qual as cidades se transformaram em verdadeiros infernos para a maioria da gente que vive, sobretudo nas periferias. E, bueno, e depois algumas questões da natureza política, mais precisamente. Relações partido-governo, e creio que nós não fomos capazes de estabelecer uma boa dialéctica de partido que apoia e partido que empuja, critica incluso o governo. Todo isso no marco de uma crise da política, de los partidos e de los políticos, que demonstra concretamente uma inadequação concreta das instituições a los cambios que nós queríamos realizar. Eu mesmo, há alguns anos, nesse mesmo fórum, chamava a atenção para essas duas dinâmicas, a dinâmica que chamava andina e a dinâmica que chamava Cono Sur. E dizia, bueno, allá en la dinámica andina tuvieron que refundar las instituciones, tuvieron que hacer constituyentes para rehacer todo, porque el sistema político era un sistema muy rezagado. El nuestro también lo era. Creo que en Chile algunos avances importantes fueron logrados. En el ámbito del sistema electoral, por ejemplo, no es despreciable, pero en otros países, y en Brasil en particular, muy poco se hizo en eso. Entonces,
las instituciones pasaron a ser trabas efectivamente para los cambios, y en ese sentido, ¿qué planteó? ¿Cuál fue el problema que quedó pendiente? Quedó pendiente concretamente el hecho que se produzca en la sociedad un malestar muy fuerte con una cierta paralización de los cambios. Con eso creo que nosotros nos vimos confrontados efectivamente con una cuestión compleja, pero una cuestión insoslayable, que es de si es posible una política de reformas sin algunas rupturas de naturaleza institucional. Claro está que no estoy hablando de rupturas revolucionarias, estoy hablando de rupturas que se dan en el ámbito de la institución, de la creación de nuevos derechos, concretamente de desplazamientos en la correlación de fuerzas. Bueno, y finalmente pienso que una de las cuestiones que esa sí toca a todos es que, pese a los extraordinarios avances que tuvimos en todos los países en materia de política externa, nosotros no tuvimos la capacidad, quizás por las diferencias que había entre cada uno de los gobiernos, no tuvimos la capacidad de estrechar más nuestras relaciones, investir más en la integración, en los instrumentos de integración que nosotros teníamos, lo que había permitido, en primer lugar, soslayar algunas de las presiones creadas internacionalmente, sobre todo después de 2008, y sobre todo pensar un nuevo diseño geopolítico para América del Sur. Hay textos sobre eso, muchos de nosotros escribimos, hablamos sobre eso, pero no hubo quizás la voluntad de gobernantes concretos en esa dirección. Sé que no es fácil, porque muchas veces la retórica dificultaba ese acercamiento. Concluyo llamando la atención para algunos problemas que nosotros tenemos por delante. Creo que tenemos por delante, obviamente, una resistencia a esas situaciones que se están planteando, pero es una resistencia que no puede limitarse a eso, a resistir. Tiene que ser una resistencia que venga acompañada también de una reflexión sobre las alternativas que vamos a tener que construir con gran dificultad, con humildad, sin certezas, sin arrogancia, sin dogmatismo. Yo llamo eso la constitución de una propuesta de un reformismo fuerte para la región. Reformismo que va a implicar también en un cambio de la cultura política nuestro, pero que va a plantear concretamente en el centro de nuestra reflexión el tema que a mi juicio aún es el tema central, no solo de América del Sur, sino que parece que el tema en el mundo, que es el problema de la desigualdad y de la lucha contra los privilegios. Si ustedes examinan lo que fueron las elecciones de Estados Unidos, van a darse cuenta concretamente que Trump tuvo el apoyo de aquellos que habían sido rezagados, no solo por la política de globalización, sino que también por las políticas de recuperación de la economía norteamericana. Y por lo tanto, esta gente que sociológicamente nosotros en el pasado pensaríamos que podían estar en el campo progresista, estuvieron en el campo de la reacción y eligieron un aventurero. Lo importante no es saber no es decir que un aventurero ganó o que una aventura sacó Inglaterra de la Unión Europea, o que muchos de derecha pueden ganarse las elecciones en Europa. Lo importante, o que un otro aventurero impidió que el proceso de paz avanzara lo suficiente en Colombia y estuviera sometido a ese trámite conservador. Lo importante es saber por qué eso ocurrió. Y si nosotros no somos capaces también de hacerlo, nosotros vamos a vivir nuevas situaciones. Pienso que en ese sentido nosotros no podemos dejar la bandera de la
de la lucha contra la desigualdad, contra los privilegios, sean cuales sean, en manos de la derecha, como no podemos dejar también que la democracia y los derechos humanos pasen a ser cuestiones centrales para esos gobiernos. Los momentos de crisis en el pasado, todos sabemos, fueron momentos de contrarreforma, de violencia y de guerras. Por lo tanto, la cuestión de ampliación de la defensa de una democracia política, económica y social es un problema de gran importancia. Yo no creo que el ciclo que nosotros vivimos esté cerrado. Eso no quiere decir que él esté en una posición tranquila. Al revés, está muy golpeado, como se puede ver. Pero pienso que nosotros tenemos reservas políticas, sociales y culturales para ir más allá de una posición de resistencia. Se ha llamado mucho la atención para el problema de los jóvenes y creo que sin transformar los jóvenes en una panacea de un sujeto político, es evidente que los jóvenes, como siempre lo fueron, incluso como fueron cuando muchos de nosotros éramos jóvenes, son no solo una solución, sino más bien un síntoma de que las cosas pueden cambiar. Gracias.